Muchos de ustedes, muchas, se deben estar preguntando cómo Colombia llegó a este punto. No solo por lo que acaba de pasar en la primera vuelta presidencial o por las elecciones al Congreso de la República, donde la vieja clase política y los mismos han derrotado, sino por la situación de cambio que está viviendo este país. Y para explicar esto, además, me va a permitir explicar mi decisión en la segunda vuelta presidencial y por qué nos vamos a meter en esta campaña política de seguridad. Lo primero es que mucha gente cree que estamos aquí por un paro nacional y porque los jóvenes se tomaron el país y lo lideraron y están liderando el cambio político. Que por eso gente como yo, como muchos otros congresistas, logramos ser elegidos con altísima votación. Y eso puede ser cierto si uno mira la película corta. Pero para estar en este punto, como se dice, ha corrido demasiada sangre debajo del puente. Para llegar a este punto, estar cerca de un cambio político real, miles de personas han sido asesinadas, desaparecidas, desplazadas, porque la historia de nuestro país es la historia de la democratización. Aquí masacraron la Unión Patriótica, masacraron el movimiento a luchar, masacraron el movimiento sindical, masacraron la NUC, cometieron todo tipo de vejámenes en las élites políticas solo para oponerse a la democratización de Colombia. Y toda esa historia se resume hoy en Gustavo Petro. Y no porque sea Petro, o porque sea tocado por la divinidad, o porque mejor dicho es el que hereda todo esto, no, es porque a la mayoría, al resto, los mataron. Y Colombia, para cerrar este ciclo de violencia, de exclusión democrática, debe elegir a Gustavo Petro como presidente. Nosotros estamos acá por un peso que llevamos en la espalda, en nuestra nuca, de la historia. Y por eso esto no es un tema solo de jóvenes, eso es un tema de lucha de todo el país, por un cambio, y porque mucha gente ha puesto su vida en esto. Más de 4.000 personas de la Unión Patriótica fueron asesinadas solo por atreverse a competirle a las élites tradicionales. Aquí fueron capaces de disfrazar 6.402 civiles de guerrilleros y matarlos. Y aún así hay gente que dice que eso se tuvo que haber hecho. Entonces esto es como si fuera un gran embudo que viene toda una historia de exclusión, de lucha por la democratización y que al final se resume en este momento de cambio histórico. Por eso no es gratis que nosotros estemos en este punto. Y yo no me voy a prestar para frustrar el sueño de cambio político real de miles y miles de colombianos y sobre todo de miles y miles de jóvenes. Pero hay una segunda parte de toda esta historia de por qué Colombia llega acá. Y me disculpan hacer referencias personales sobre esto. Yo en mi vida he sufrido 3 intentos graves de atentados. Amenazas cientos, me imagino, pero no las llevo a la cuenta. Y esos 3 intentos, la información que tengo es que han sido políticos, solo uno está en la cárcel. Los otros se la pasan dando clases de ética por ahí. Y todo esto comenzó, este proceso reciente de democratización comenzó con la famosa investigación de la parapolítica que de hecho hice con Claudia López, con León Valencia. 61 congresistas mandamos a la cárcel. Luego vinieron múltiples investigaciones sobre casos de corrupción. 26 políticos mandé a la cárcel con esas investigaciones. Y esta lucha constante por democratizar a Colombia, porque no se roben los recursos públicos, porque le permitan participar a gente diferente, ha costado mucho también recientemente en esta sociedad. Y esas élites que salieron con paramilitares para mantenerse en el poder, como la familia Aguilar, como la familia Araujo, como todos los que ya están condenados, son las que hoy se oponen al cambio político en Colombia porque tienen miedo de perder el poder, pues eso es obvio. Pero nosotros, y digo nosotros y nosotras del bloque alternativo, nunca hemos gobernado a Colombia. A nosotros no nos pueden echar la culpa de nada. Nosotros no nos hemos robado el internet de los niños para 70.000 millones de pesos para después meterlo en campañas políticas. Nosotros no matamos civiles para disfrazarlos de guerrilleros y subir la popularidad de un gobierno.
Nosotros no compramos la reelección presidencial, pues por eso un exministro como Sabas Pretel y Gidis Medina, unos congresistas, están presos. Nosotros no nos robamos los recursos de los campos con agroingreso seguro. Nosotros no hemos gobernado con parapolíticos, no hemos intentado legalizar el despojo de tierras de paramilitares. Nosotros no hemos hecho nada de eso. No intentamos censurar la prensa, no utilizamos los órganos de control para perseguir la oposición. Nosotros no hemos hecho nada de eso. Eso lo ha hecho todas estas élites que hoy tienen miedo a perder a Colombia. Y en ese miedo dicen mentiras para que la gente sienta temor de un cambio. Como si seguir en medio de una matazón, de masacres, de corrupción, de robos, de politiquería, de los Aguilar, de los Tavera, de los Anaya, de los Géneco, de los Char, como si seguir en medio de toda esa vaina fuera lo que este país necesita. Es que allá está toda esa corruptela. Y aquí estamos la gente que queremos un cambio. Denos la oportunidad de demostrar que nosotros lo podemos hacer bien. Y tengan la plena seguridad que nosotros no somos como ellos. Nosotros no matamos aquí gente para hacerlos pasar por guerrilleros y aumentar popularidades de gobierno. Y si lo llegamos a hacer mal, no voten por nosotros más, es lo que yo les dije en mi campaña al Congreso de la República. Pero no le tengan miedo al cambio, que les aseguro que nosotros no somos como esa gente, o sea, no podemos ser nosotros peor que esa gente, vamos a ser mejor. Yo creo que es muchísimo mejor, pero la historia nos juzgará. Pero saben ustedes, este país necesita un montón de reformas. Por ejemplo, unos 3 o 4 ejemplos. Primer ejemplo, en este país 15 millones de colombianos y colombianas no pueden comer 3 veces al día. Eso no es normal para una democracia. Que más del 20% de la población no pueda alimentarse bien, no puede ser algo normal. ¿Saben qué otra cosa no es normal? Que por ejemplo, en este país haya inequidad en el tema tributario. Eso es lo que llaman justicia tributaria. Que el que más tenga, que más pague, que el que menos tenga, que menos pague, eso es normal. Pero nosotros no tenemos por qué clavarle IVA a las toallas higiénicas, al arroz, a la carne, a los huevos y seguir jodiendo la clase media de los pobres en medio de esta carestía. Pero ¿saben qué otra cosa no es normal? Que un montón de corruptos y bandidos se hagan reelegir en la política con un discurso de miedo falso y que utilicen los recursos públicos de sus impuestos para hacerse reelegir. Porque es que este gobierno Duque fue capaz de modificar la ley electoral como lo hizo Nicolás Maduro, Daniel Ortega, para robarse en las elecciones al Congreso, con los famosos, la modificación a la ley de garantías, con los famosos contratos o convenios que se hicieron entre la nación y los municipios. Eso tampoco es normal. ¿Y sabe qué otra cosa no es normal? Que en ese país existan 19 asesinatos cada mes de líderes sociales, o que existan 100 masacres al año. Eso tampoco es normal. Nosotros normalizamos una anormalidad. Eso nos lleva a decir a nosotros que este país tiene que cambiar, y esto es en serio. Y tenemos que promover leyes que cambien esto. Ahora, que es que los viejos políticos corruptos que han robado y han asesinado se van a ver afectados, pues menos mal se van a ver afectados, pues lo dramático sería que no. Pero este país necesita reformas, y reformas serias, reformas ciertas, reformas de sostenibilidad fiscal. Y también nosotros vamos a estar haciendo veeduría para eso. Por todo ello, y como último punto, a todas y a todos ustedes los quiero invitar a que marquen la casilla de Gustavo Petro el próximo 19 de junio y la de Francia Márquez. Marquen por la vida, por la esperanza, por la dignidad de un pueblo, por el futuro de sus hijos y de sus nietos, y marquen por todo. Van a ver que este país va a ser mucho mejor en 10 años. No le tengan miedo al cambio y denle la oportunidad a todo este bloque alternativo de demostrarles que nosotros lo hacemos mejor y lo hacemos diferente. Y no crean y no caigan en otras propuestas que parecen venderse de cambio y que es más de lo mismo.
Necesitamos un cambio real, un cambio serio. Por eso el 19 marca Petro y Francia la presidencia de la República.